Hola clipetes, hoy como recién llegado de otro planeta, tenemos en el Clixel Lab el MSI Vortex. Sí, es un ordenador y lo vamos a destripar. Como veis, el diseño de este ordenador de sobremesa de MSI, este Vortex, es muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora, salvo al Mac Pro de Apple, que como sabéis tiene un diseño cilíndrico. En este caso no es completamente cilíndrico, es facetado y la verdad es que es bastante más compacto que un ordenador de sobremesa habitual, sobre todo estos ordenadores caja que todos conocemos y que todos rellenáis de un montón de cosas como refrigeraciones líquidas, tarjetas gráficas, cosas así. Pero ojo, que sea compacto no significa que sea un mini PC. Es decir, que este ordenador es un pedazo de ordenador en sí mismo y no tiene ninguna prestación recortada ni nada por el estilo. Podríamos decir que es un superordenador destinado al gaming. De hecho, este Vortex es configurable con componentes estándar, pero supercomponentes. Vamos, que podemos utilizar procesadores Intel i7 de sexta generación, también podemos poner hasta 64 GB de memoria RAM y para daros una última pincelada es compatible con la tarjeta Nvidia GTX 980. Así que seguro que un ordenador tan especial como este queréis verlo por dentro, ¿verdad? Sí, yo también, pero antes vamos a verlo por fuera, antes de abrirlo. Por la parte de delante tenemos, vamos a ver, tenemos por aquí el logotipo de MSI Gaming G Series, con lo cual ya sabemos que además este portátil está pensado para sacar el máximo partido a los videojuegos. En esta parte de aquí tenemos el botón de encendido y de apagado no, porque claro, habría que apagarlo mejor del sistema operativo, casi mejor, se podría apagar, pero recomendablemente no. Bueno, en cualquier caso también tiene una lucecita LED que nos indica el estado del ordenador. Toda la parte de abajo es una rendija para la toma de aire. Toda esta parte de aquí que además podemos ver que está incluso en rojo y en negro haciendo una combinación con los colores de MSI. Algo que muy bonito porque además la parte de abajo tampoco es que se vea, así que es un detalle que sea tan mono. Esta parte de aquí que sería el pie del ordenador y que nos daría esta superficie, esta rendija, para poder introducir el aire, poder enfriar los componentes que estarían en esta parte de aquí y expulsarlos por la parte superior. En esta parte superior es donde tendríamos la zona de ventilación y estas tres rendijas que serían las que se ocuparían de disipar el calor. En la parte de atrás tenemos un embellecedor con el dragón de MSI y una rendijita. Y en esta zona de aquí tenemos todas las conexiones. Por aquí tenemos un puerto óptico de audio. Aquí tenemos dos conexiones de audio para micrófono y para auriculares mini jack. En esta parte de aquí tenemos 4 puertos USB 3.0 tipo A. Por aquí tenemos 2 conexiones HDMI. Por esta parte de aquí tenemos 2 conexiones RJ45. Vamos, las de Ethernet. Pero más abajo tenemos todavía más conexiones. Por un lado tenemos 2 puertos USB tipo C, versión 3.1 y aquí tenemos 2 puertos mini DisplayPort, versión 1.2. Y en esta parte de aquí tenemos la toma a la corriente eléctrica, que la verdad es que queda bastante bien disimulada para poder sacar el cablecito por aquí y que no se vea mucho. Así que ahora vamos a proceder al desmontaje. Venga, vamos a coger este destornillador de 6 puntas, un T8 para más información, y vamos a empezar a desatornillar. Y ahora, para no perder los tornillos, vamos a juntarlos todos en un trozo de celo para que no rueden, no se caigan, no se mezclen. Y ahora los pegamos en un folio y los identificamos. Tapa exterior. Así siempre vamos a saber cuáles son los tornillos que van dónde, porque luego si no, pues nos sobran tornillos. Bueno, hay veces que incluso nos faltan tornillos, entonces lo mejor es buscar debajo de las alfombras. Y una vez que ya le hemos quitado los tornillos, entonces quitamos la tapa, que esto es muy sencillito de quitar. Ahora solo tenemos que quitar el resto de los laterales, que se quitan muy fácilmente tirando así de ellos un poquito. Uno y en este otro lado lo mismo. Un momento que aquí tenemos que desconectar una cosa antes de tirar.
eso seguramente sean las antenas, que como tienen que ir en el exterior, pues entonces tiene que ser eso, sí. Y así de bonito es el Vortex por dentro. Lo primero que nos llama la atención es la refrigeración. ¿Por qué? Pues porque tiene toda esta zona de refrigeración, también en esta parte de aquí, que como podéis ver estos son los disipadores, aquí tenemos los pipes para la refrigeración líquida. Por aquí vais a ver mejor los disipadores de la parte trasera y los pipes correspondientes. ¿Por qué tenemos tanta disipación y tanta refrigeración? Pues porque está todo muy concentrado, tenemos muchísimos elementos muy juntos, con lo cual de manera natural no corre el aire de la misma manera que correría en una caja normal porque tiene más espacio. Así que en este caso tenemos que ayudarlo con más disipación y más refrigeración. De hecho, como os he enseñado antes, la parte de abajo es toda para poder recoger el aire y poder expulsarlo en la parte de arriba. Ahora vamos a desmontar el resto de la estructura externa que nos queda, que sería la parte de arriba, que es donde tenemos los ventiladores. Para ello tenemos que seguir desatornillando en esta parte de aquí. Y ahora los pego con celo. Una vez que ya tenemos perfectamente ubicados nuestros tornillos, entonces ahora quitamos la parte de arriba. Con cuidado porque seguramente hay algún cablecito que esté conectado. Porque para que los ventiladores se muevan necesitamos alimentación. Así que vamos a ver dónde está conectado para poder desconectarlo. Sigo quitando cables. Ahora toca uno de antena. Y creo que ya solo nos falta este otro cable de aquí. ¡Esto es Esparta! Una vez que ya lo hemos desconectado, si le damos la vuelta, lo que vemos es un ventilador enorme. Este tipo de ventiladores puede girar a menos revoluciones, con lo cual genera menos ruido y a la vez ser más eficiente. Ahora toca quitar la estructura de refuerzo. Esta estructura de refuerzo lo que hace es unir las diferentes placas entre sí y al chasis del equipo. Lo que hace es que sea más sólido y también que tenga menos vibraciones. Y ya solo nos queda este. Y como veis, esta estructura de refuerzo ahora quedaría completamente suelta. ¿Qué pasa si la quitamos? Bueno, pues lo que pasa si la quitamos es que, como veis, esto se puede mover, con lo cual para evitar esos movimientos, vibraciones, ruidos y demás, pues la tenemos. Y ahora vamos a ir desmontando las placas externas. Pues una vez que ya tenemos desatornilladas estas dos partes, vamos a separarlas. Esta por un lado y esta por otro. Y con muchísimo cuidado lo dejamos aquí encima. Gracias a esto podemos ver que lo que ha hecho MSI es dividir la placa base en varias partes, para que cada una de ellas pueda albergar distintos componentes y poder ajustarlo a este diseño. Cada una de las partes de la placa lo que hacen es conectarse entre ellas y a la caja mediante lo que creo que es una conexión PCI, creo yo. Y en cada una de las partes nos encontramos diferentes módulos. A saber, en esta parte de aquí nos resulta súper sencillo ver un SSD de 128 GB. Sí, amigos, aquí hay 128 GB de almacenamiento. Pero no solo tenemos 128 GB en esta parte de aquí, sino que tenemos otros 128 GB en la parte trasera. Exactamente la misma SSD que en la parte delantera. Así que si os parece, para ver qué es lo que tenemos exactamente debajo de estos disipadores, vamos a desmontarlos. Ya hemos quitado los disipadores y ahora entendemos muchísimo mejor por qué tenemos estos pedazos de disipadores con estas pipes de refrigeración líquida justo en esa zona. Porque lo que hacen es disipar el calor de las gráficas. ¿Habéis oído bien? Gráficas. ¿Por qué tenemos una gráfica dual? Puede haber dos configuraciones, o la Nvidia GTX 960 o la Nvidia GTX 980. En este caso lo que tenemos son GTX 980 duales que estarían unidas
memorias gracias a este cable SLI, que es un cable de datos que transferiría la información de una a la otra. ¿Qué más cosas vemos? Bueno, pues en esta zona de aquí lo que vemos es el chip de la gráfica, que es el que tiene la pasta térmica, que es de donde sale la mayor parte del calor. Pero en esta zona de aquí tenemos una placa metálica que ayudaría también a disipar calor. ¿Por qué? Pues porque aquí debajo, igual que en esta zona de aquí, estarían la memoria gráfica. Que a lo mejor os estáis preguntando, pero hombre, levanta esa parte metálica y así lo vemos. Ya, pero es que resulta que esta parte va unida a las memorias gracias a una cinta de doble cara, con lo cual si lo levantamos lo que vamos a hacer es cargarnos la cinta de doble cara. Así que como este ordenador tenemos que devolverlo y queremos seguir siendo amigos de la gente de MSI y que nos sigan dejando cosas para desmontarlas, pues entonces no lo vamos a quitar, pero os lo creéis porque yo lo he visto y de hecho se ve por las ranuritas si os fijáis muy bien. Y seguimos desmontando. Ahora toca una pieza facilita porque como ya quitamos los tornillos de antes, solo nos falta tirar de esta pieza del chasis, así con cuidadín, y ponerla, pues no sé, ya no tengo sitio para poner más cosas. Ahora vamos a quitar el siguiente módulo, que es este, que es la fuente de alimentación. Así que esto incluso lo sabemos antes de quitarlo. ¿Por qué? Pues porque lo pone en esta pegatina. Que es una fuente de alimentación de 457 vatios. La verdad es que además de que lo pusiese en la etiqueta, podríamos haberlo deducido por dos cosas. Por ejemplo, por el ventilador, pero también por los componentes de potencia que podemos ver a través de la rejilla. De momento no puedo quitar la fuente de alimentación del todo porque va conectada a esta parte de aquí, a la zona del procesador. Así que vamos a quitar toda esta parte para luego poder desconectar la fuente de alimentación de una mejor manera y no tirando del cable, que siempre es feo. Ahora vamos a separar del cuerpo toda esta parte de aquí, que será donde está el procesador. Por aquí ya hemos quitado los tornillos que sujetan este chasis y solo nos falta quitar este cablecito que es el que une ahora mismo la parte de abajo con esta placa. Este cable es el cable de toma de tierra. Este cable de tierra, que parece que es un cable que pasaba por aquí, realmente es muy importante, porque en caso de sobrevoltaje es el encargado de que no se frían los chips. Por eso es importante que cuando estéis utilizando equipos electrónicos utilicéis enchufes con toma de tierra, porque si no, este cable no serviría para nada. Venga, vamos a sacar al cerebro del sistema. Tiramos un poquito, a ver. Todavía vemos que hay un último cable que está conectado a nuestra zona del procesador, como bien indica aquí esta solapita azul que se llama CPU. Para desconectarlo, este sistema es así de pestaña, con lo cual levantamos la pestaña y queda suelto. Y ahora que ya hemos quitado la parte donde está el procesador, podemos quitar, muchísimo mejor, la fuente de alimentación. Así que vamos con ello. ¡Chan, chan! Pues venga, este disipador, como no podía ser de otra manera, es más grande que los de las gráficas. Así que vamos con ello. Y ya la tendríamos desatornillada. Ya podrían ser todos los tornillos así tipo muelle como estos, que no se caen y se quedan ahí fijos. En la parte de atrás del disipador vemos claramente cómo hay restos de pasta térmica. Este crimen lo hubiese solucionado cualquiera. El culpable de este crimen, sin duda alguna, es el procesador, porque tiene todas las pruebas encima. Pasta térmica por toda su superficie. Como buen CSI, antes de manipular las pruebas, nos hemos descargado de electricidad estática. Bueno, para no destruir las pruebas y tampoco el procesador, claro. Así que, después de habernos descargado, abrimos esto, levantamos la tapita y aquí tenemos al culpable. Hola, señor procesador. Este es el cerebro del sistema, un Intel Core i7 de sexta generación. Y acompañando a la mente criminal tenemos a sus cómplices, las memorias, que son estas 4 que tenemos aquí. Voy a girarlo un poquito para que veáis cómo se extrae. Tiene aquí un par de pestañitas, así con mucho cuidado, hacemos así, ¡pum! Y ya está. Vamos a sacarlas. No resistáis, es la policía.
Pues esta es la memoria, 8 gigas. Con lo cual lo más probable es que sea una configuración de 32 gigas en total, 8 por 4. Así que vamos a sacarlas y ya sacamos la última. Pues efectivamente vamos a dar la vuelta a esta para que veáis que son 8 gigas. Aquí lo pone. Vamos a seguir con esta investigación en el MSI Vortex y nos encontramos con otra pista clave, que es un cable de datos. Este cable de datos solo puede indicar que aquí tenemos un testigo clave, un testigo de cargo que puede tener mucha más información y que de hecho nos la va a soltar. Pero antes de soltarnos la información, lo que tenemos que hacer es soltarlo a él, claro, al disco duro. Como habéis visto, por tanto, este Vortex combina distinto almacenamiento. HDD, es decir, disco duro, que es el disco duro de 2,5 que estoy ahora mismo intentando extraer, y también SSD, que sería la memoria en estado sólido y que es donde se instalaría tanto el sistema operativo, que sería un Windows 10 Home o Windows 10 Pro, como pues parte de los juegos para que pueda ir más fluido y demás. Ya sabéis que el SSD es más rápido, con lo cual es más recomendable para todas aquellas cosas que necesiten de una mayor fluidez. Y rapidez y velocidad. ¡Ah! Se me ha caído uno por ahí. Maldita sea, maldita sea. Ahora lo recupero. A ver, vamos a recuperar a este pobrecito solitario. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es separarlo de esta conexión. Luego, en el fondo, todo es bastante más fácil de montar de lo que parece, porque, por ejemplo, todas las conexiones vienen indicadas por el componente que va conectado. Aquí tenemos HDD 1, que sería el disco duro 1. Bueno, y aquí tenemos la información del disco duro. En este caso es un SATA con una velocidad de 6 GB por segundo, 7200 revoluciones por minuto y es de 1 tera de capacidad. Con lo cual este Vortex tendría 1 tera de HDD, de disco duro, más 256 GB de almacenamiento en SSD. Como veis, ya nos quedan muy poquitas cosas. Tenemos esta placa, que es la placa de conexiones, que como veis tiene aquí pues sus correspondientes conexiones de datos para poder pasar la información que conectemos en estos puertos. Podemos conectar discos duros, etcétera, bueno, incluso poner monitores, etcétera, etcétera. Todo eso iría a través de esta placa al resto del ordenador. ¿Lo quitamos? ¿No lo quitamos? ¿Lo quitamos? ¿No? Sí, sí, ¿cómo no lo vamos a quitar? Si nos hemos venido arriba, lo vamos a desmontar entero. Pues ya tendríamos suelta la placa de conexiones, prácticamente, pero tendríamos que desconectar, pues por aquí, unos conectores que tenemos aquí. Bueno, ya hemos quitado los buses de datos y las conexiones de alimentación. Así que aquí tenemos la placa. En esta placa nos encontramos las conexiones que os enseñé antes y aquí tendríamos el chip de comunicaciones inalámbricas. Otra cosa interesante son estos chips que son los Killer Shield. Hay uno en cada uno de los puertos Ethernet. Estos Killer Shield lo que hacen es proporcionar más velocidad a los juegos que al resto de las tareas. Vamos, que también lo podemos personalizar nosotros, pero en general lo que queremos es mayor velocidad para no tener ningún tipo de lag cuando estemos jugando, con lo cual le da prioridad en red a los juegos. En penúltimo lugar voy a quitar la pieza trasera donde iban las conexiones y que ha quedado completamente suelta. Y digo penúltimo porque ya que estamos así y nos hemos quedado con tan poca cosa del Vortex, fijaos un volumen de 6,5 litros en qué se ha quedado. En nada, casi en nada. Pues ya que estamos, pues voy a quitar la parte de abajo. Así que venga. Ya estaría, ya tendríamos todo desmontado. Bueno, y en esta parte de aquí tenemos más conexiones, ¿eh? Tenemos los puertos USB tipo C. Y también tenemos los mini DisplayPort. Bueno, y ya solo nos quedaría por desmontar una cosa, que sería el enchufe, que es esto de aquí. Pero vamos, desmontarlo ya sería vicio, ¿no? Pues hasta aquí el desmontaje del MSI Vortex. La verdad es que nos ha llevado más tiempo del que parece, porque vosotros veis en el vídeo todo muy concentrado, pero entre unas cosas y otras, oye, se tarda un ratito. Espero que no se tarde tanto luego en montarlo. Aunque eso sí, como tengo aquí todo clasificado y los tornillitos puestos, pues espero no hacerme mucho lío. Pero una cosa sí que es cierta, que no esperabais vosotros que en esa caja tan compactita cupiesen tantas cosas. Bueno, es que están todas como muy concentradas y muy así. Y como veis, un equipo súper potente,
silencioso y compactito para gamers. No sé si voy a poder montarlo yo bien luego una vez que ya lo tengo todo así. Pero si no, pues lo que hago es que pongo el vídeo que hemos grabado y lo pongo hacia atrás. A lo mejor sale incluso algún mensaje satánico, quién sabe. Nos vemos en el siguiente videorama. Uy, me estoy equivocando de destornillador. Un momento. Perdón.